estamos en vivo. Hola. Ya, bien. Saludar, ya estamos en esta entrevista que estaba bastante esperada a nuestros seguidores de Loja con el economista Pablo Dávalos para hablar algunos temas, sobre todo los acuerdos que se firmaron hace pocas semanas en nuestro país con el Fondo Internacional, con el FMI. Economista, buenas tardes y gracias por aceptar esta invitación. Un saludo muy cordial, un saludo a todas las personas que están conectadas a este momento y nos están viendo. Hoy vamos a explicar esto de acá. Este documento de aquí es la carta de intención que el gobierno suscribió con el Fondo Monetario Internacional. Entonces vamos a explicar en qué consiste, vamos a esbozar una hipótesis de por qué se firma esta carta de intención, las consecuencias que la aplicación de esta carta de intención tiene para el país, cuáles podrían ser, y después vamos a ver cómo parar esta carta de intención, qué podemos hacer para evitar que esto finalmente se lleve adelante. Bien, economista, quiero iniciar con algo puntual. En Loja se encuentra de visita el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, que cabe mencionar es lojano, se encuentra de visita ahí en nuestra ciudad. Y él ha visitado algunos medios de comunicación locales y ha afirmado que usted es un terrorista económico. ¿Cuál es su respuesta referente a esto? Richard Martínez, el actual ministro de Finanzas del Ecuador, fue mi alumno de macroeconomía en la Pontificia Universidad Católica aquí en Quito. Entonces yo fui su profesor. El Fondo Monetario ha sido acusado de terrorismo económico en muchas partes del mundo. Uno de los principales críticos del Fondo Monetario es un economista americano que se llama Joseph Stiglitz. Stiglitz escribió un libro en donde critica al Fondo Monetario Internacional, un libro de 400 páginas, si se quiere, que se llama Los malestares de la globalización, o La globalización y sus críticos, también fue traducido de esa forma, ¿no? Y en ese libro, el premio Nobel, ahora Stiglitz, dice que lo que el Fondo Monetario ha hecho a nivel mundial es terrorismo económico. Decir, a los países que llegan a acuerdo con el Fondo Monetario Internacional son calificados como terroristas económicos, ¿a quienes critican? No, es al revés. El Fondo Monetario es el terrorista. El terrorista es el que hace daño, el que siembra miedo a la sociedad, el que destruye una sociedad. El Fondo Monetario acaba de destruir Argentina. Los niveles que tenía Argentina con relación a su ingreso, a su empleo, eran diferentes hasta que se firmó esta carta de intención. Entonces, quien es terrorista es el Fondo Monetario, no soy yo. Yo soy un profesor universitario que le dice a la comunidad nacional, cuidado con esto, cuidado, ojo, atención con esto. Entonces, lo que estoy haciendo es un ejercicio de transparencia, estoy transparentando este documento y estoy estableciendo las consecuencias lógicas de este documento. Hacer eso no es terrorismo. Pero someter a la población a la crisis económica simplemente para legitimar la privatización, eso es terrorismo. Entonces, son los del Fondo Monetario los terroristas, no yo. Es el ministro el que está actuando como peón en ese tablero geopolítico, el que está haciendo terrorismo económico. Pero no si el ministro fue su alumno, ¿os quiere decir que en sus clases no asimiló nada? Mucho me temo que es así. Claro, no sé, pero él fue mi alumno. Bien, economista, vamos ahora en materia, lo que era principal esta entrevista. En febrero de este año, el ministro de Economía, Richard Martínez, mediante declaraciones públicas, afirmó ya el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Primero, conocer usted como economista una lectura general de este acuerdo que tiene, tras 10 años, nuestro país. Viene a firmar un nuevo acuerdo. La última carta de intención la suscribió Lucio Gutiérrez en el año 2003, ahí la suscribió, esa fue la última carta de intención. Desde el año 2003 hasta este 2019 hemos pasado 16 años sin que se hayan suscrito estas cartas de intención. Entonces, cada vez que se firma una carta de intención vienen los paquetazos económicos. Y cada vez que vienen los paquetazos económicos, la gente vive peor. Suben los impuestos, sube la gasolina, sube el costo de la vida, no hay empleo, los hospitales no tienen medicinas, las escuelas no tienen maestros, los maestros no les pagan, tienen que salir a las calles a protestar. Es decir, cada vez que se ha firmado esta cosa, esta carta de intención, las sociedades están peor.
el caso de Grecia, el caso de Argentina, el caso de varios países que han suscrito estos documentos, demuestran que estos documentos no sirven para la recuperación económica. Estos documentos, cada vez que se han firmado, han provocado crisis económica, han provocado crisis social. Y efectivamente la fecha de este documento, que podemos ver cuando se firmó, está aquí la fecha, dice, el boletín de prensa dice marzo 11 de 2019. Sí, fue hasta hace pocas semanas. Pero vámonos un poquito a la historia, en lo que va a la historia de nuestro país. La firma de este acuerdo sería el número 19. Sí, sería el número desde 1961 en distintos gobiernos del Ecuador. Se ha firmado con el Fondo Monetario Internacional, como en el gobierno de José María Velasco Ibarra, Carlos Julio Rosemena Monroy, la Junta Militar, Clemente Yerobi, Guillermo Lara, Osvaldo Hurtado, León Febres Cordero, Rodrigo Borja, Sixto Durán Ballén, Gustavo Novoa, Lucio Gutiérrez. ¿Qué diferencia tendría que ya han habido 18 acuerdos años atrás en gobiernos anteriores en nuestro país? ¿Cuál es la diferencia que se firme un acuerdo más ahora en este gobierno? Las cartas de intención tienen un formato estándar. No están hechas en función de las necesidades del Ecuador, Colombia, Perú, etcétera, no. Es decir, este es un formato estándar para todos los países del mundo. Es decir, los economistas del Fondo Monetario no les interesan las particularidades que pueda tener un país. Simplemente aplican formatos estándar en cualquier circunstancia. Sea un país pequeño como Burkina Faso, o sea un país relativamente grande como, qué sé yo, Portugal o Grecia, o una potencia como Italia, para ellos el formato es exactamente el mismo. ¿Y cuál es ese formato? El Estado. Ellos odian el Estado, son estadofóbicos, podría decirse. Para ellos el Estado casi que tendría que desaparecer. ¿Quiénes estarían al frente del Fondo Monetario Internacional? El Fondo Monetario Internacional responde a los intereses del gran capital financiero, ¿no? Responde a los intereses de las grandes corporaciones, de los grandes mercados. Ellos son partidarios de la desregulación. No les gusta la regulación, no les gustan los controles, no les gustan los impuestos, no les gustan los subsidios, no les gustan las reglas, las normas. Ellos quieren un mundo de la jungla, un mundo donde las empresas hagan absolutamente lo que ellos quieran, sin ningún tipo de control, regulación, norma. Ese enfoque nosotros los economistas lo llamamos neoliberalismo. Entonces el Fondo Monetario es la punta de lanza de esta corriente neoliberal. El Fondo Monetario nos propone una serie de recetas que son neoliberales, es decir, que el mercado lo controle absolutamente todo, ¿no? Fíjate tú, en Chile, por ejemplo, cuando se propuso esta carta de intención, Chile era una democracia. Los neoliberales apoyaron la dictadura de Pinochet para llevar adelante las reformas de mercado. Entonces, en todas las partes donde se ha aplicado esto, las sociedades están mal, las sociedades no les va bien. Pero ellos representan al gran capital, ellos representan a los grandes bancos, a las grandes corporaciones. Es decir, aquí cabría la comparación, por ejemplo, cuando usted va a un banco, a una entidad financiera, un ciudadano común a pedir un crédito, donde primeramente le piden un sinnúmero de requisitos y el banco se asegura que le va a pagar esa persona el crédito. Es decir, si le hacemos esta comparación, que sería simple, con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es decir, que el Fondo Monetario Internacional le pidió algunos requisitos o obligaciones para que el Estado ecuatoriano pueda firmar y pueda acceder al crédito. ¿Cabe esta comparación así? Si extendemos un poquito más, ahí cabe la comparación. Digamos que tú firmas con el banco un crédito y el banco te pide y te dice, quiero ver sus gastos, quiero ver, y dice, ¿por qué tiene a su hijo en esta escuela y está pagando esta pensión? ¿No? ¿Por qué está usted comprando carne, comprando proteínas? ¿Por qué usted está viviendo en un departamento y pagando una renta X? Hagamos lo siguiente, dice el banco. Usted le va a enviar a su hijo a la escuela fiscal. O en todo caso, su hija mayor que va a la universidad privada, mejor no le envía a la universidad, que él vea cómo se defiende. Usted va a dejar de comer proteínas porque las proteínas son muy caras. Usted va a dejar de comprar ropa, etcétera, ¿no? Y todo lo que le sobre, usted va a guardarlo ahí para tener, por si acaso le falte algún momento de dinero, pagar nuestras deudas. ¿Qué te parece esa comparación? Bastante extensa. Pero eso es lo que hace el Fondo Monetario con el país. Con esta carta de intención, el Fondo Monetario le quita al país la soberanía económica. Es decir, el tablero de mando donde está la economía y el ministro de Economía de una u otra manera establece la dirección de la economía, le quitan. Es como cuando estás en un barco
¿no? Estás en un barco, estás dirigiendo el barco, estás en el panel de control, ¿no? Y viene el Fondo Monetario y te dice, retírate de aquí, yo voy ahora a tomar el control de ese tablero de mando, ¿no? Eso es lo que significa la carta de intención, que tú cedes soberanía al Fondo Monetario Internacional. Tú le entregas al Fondo Monetario la conducción de tus principales variables económicas, ¿no? ¿Y cuáles son esas condiciones que tiene la carta de intención del Fondo Monetario Internacional? ¿Cuál el Ecuador se tiene que acoger a esto? Mira, aquí hay un dato que me parece interesante. Aquí dice Real GDP Growth Output. GDP es el nombre en inglés del PIB, ¿no? Y aquí está un dato que dice el periodo 2019, es decir, ¿cuánto calcula el Fondo Monetario Internacional el PIB para el 2019? Y fíjate el dato, ¿no? El dato dice, es negativo, menos 0,5%. ¿Qué significa esto? Significa que este año, el año 2019, la economía no va a crecer, la economía va a entrar para que la gente vea. Sí, para que lo puedan visualizar. Para que la gente lo visualice, ¿no? Si nosotros podemos, por ejemplo, ver lo que dice el Banco Central, ¿no? Podemos hacer lo siguiente, podemos ver el boletín estadístico, Ya. ¿Y qué significa este menos 0.5%? ¿Qué significa esto? Significa crisis, eso significa, ¿no? Estaba viendo el boletín estadístico. Ahora bien, cuando nosotros revisamos, en cambio, qué es lo que el país, el Banco Central del Ecuador, había previsto para el año 2019, sin la carta de intención, este indicador era positivo, era 1,4%. Es decir, nosotros pasamos de una economía que está creciendo a una economía que se hunde gracias a esto. El Fondo Monetario reconoce que la economía se va a hundir a menos 0,5%. Para que se tenga una idea, cuando tuvimos la crisis del año 1999 en términos reales, nos hundimos en el 7%. O sea, economista, usted desde hace unos meses atrás, recuerdo muy bien y en algunos medios de comunicación le he escuchado, le voy a citar uno en específico en diciembre del 2018 en el programa de Carlos Vera, donde usted asegura que no hay una crisis, que se provocó una crisis por el gobierno del presidente Lenín Moreno. Pero ¿cómo entender o cómo la ciudadanía puede entender de que un gobierno que fue elegido por mandato popular provoque una crisis? Y aquí está la prueba, aquí está la prueba. Este indicador significa que el Fondo Monetario nos va a hundir. Esto significa eso. O sea, allí está el dato ahí. Entonces, los datos del Banco Central daban cuenta que la economía estaba reflotando. ¿Cuál era el problema de la economía? ¿No? Que es una economía primaria que no genera mucho empleo y que no distribuye de manera adecuada. ¿Qué necesitábamos? Políticas de empleo y políticas de distribución. Pero la economía estaba poquito a poquito saliendo desde el bache del año 2014-2015. Estábamos saliendo. Este año teníamos previsiones positivas para la economía. ¿Y qué hace el Fondo Monetario? Nos dice, no señores, dejen de soñar. Este año ustedes se van a hundir. Y nosotros, dice el Fondo Monetario, nos vamos a encargar de hundirles a ustedes. ¿Pero sería este año o durante el tiempo que mantenga 19. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el Ecuador? Yo creo que se va a hundir, ¿no? Si le dejamos que esta carta de intención finalmente se aplique en su integridad, el país se va a hundir. O sea, el país se va a hundir en todo sentido. Porque revisemos lo que plantea la carta de intención. La carta de intención te plantea una reducción del tamaño del Estado importante, sobre todo en el gasto de inversión. Lo que ya está haciendo ahora con los despidos intempestivos dentro del Estado. ¿Sabes que se calcula un promedio de despidos, no un promedio, digamos un volumen total de despidos de aquí a 3 años de 100.000 empleados del sector público? En este año se habla de alrededor de 30.000. Sí, de aquí en 3 años son 100.000. ¿Ya? Eso significa una desinstitucionalización del Estado. Te pongo un ejemplo, les pongo un ejemplo a las personas que nos están viendo, ¿no? Hace algunas semanas se despidió a toda la gente que en el Guayas hacía control de plagas, malaria, dengue y demás, ¿no? En este momento no tenemos control de plagas. Si aparece una epidemia de dengue, por ejemplo, o de malaria, no tenemos la forma de controlar eso. Es decir, hemos puesto en peligro la salud pública por una cuestión contable, por esto. Por el odio que tienen los neoliberales al Estado, que tienen
según ellos es burocracia, médicos es burocracia, cirujanos, enfermeras es burocracia, policías que cuidan las calles es burocracia, el ejército es burocracia, ellos quieren destruir el Estado. Decirles a nuestros amigos oyentes que tenemos personas conectadas, más adelante les estaremos dando lectura de los comentarios y las preguntas que le desean hacer el economista para no perder el hilo de la entrevista. ¿Cuál sería otra de las condiciones que puso el Fondo Monetario Internacional? Lo otro para que está país? aquí tiene que ver con las exenciones tributarias. De pronto es un término técnico, pero cuando tú pagas la matrícula de tu universidad, ¿pagas IVA? La respuesta es no. Cuando pagas la colegiatura de los niños en una escuela, ¿pagas IVA? La respuesta es que no. Cuando pagas la renta de tu casa o la cuota hipotecaria de tu casa, ¿pagas IVA? Y la pregunta es que no. Entonces, con estas exenciones, las pensiones de la colegiatura de los niños, los libros, etcétera, la canasta básica, papas, arroz, azúcar, demás, todo eso empieza a pagar IVA. ¿Qué les parece? Y no solo eso, sino que esta carta de intención plantea el incremento del IVA. ¿Hasta cuánto podría llegar el incremento? En este momento están viendo si lo suben al 15 o al 16%. En eso está, ¿no? Y si ellos pudieran, lo subirían al 18% sin problemas, ¿no? ¿Sería caótico para nuestro país el aumento del IVA? Porque si le comparamos con otros países como Europa, el IVA es normal que esté alrededor del 21 o 25%. Pero comparemos el salario mínimo también, pues. Claro. Aquí el salario mínimo es de $400, alrededor de 400, ¿no? Pero en Europa es sobre los 1.600. Entonces comparemos, ¿no? Si nos suben el IVA, nuestra capacidad adquisitiva disminuye necesariamente. Dejamos de comprar menos porque no tenemos dinero, disminuye. El momento en que dejamos de comprar menos, los empresarios, la empresa privada vende menos. Porque al vender menos, si tú quieres, trata de compensar los stocks que se van acumulando porque la gente no compra. El momento en que el empresario privado vende menos, se contrae la economía. Contrata menos gente nomás, el empresario privado. La variable de ajuste es el empleo. Contrata menos gente, se produce más desempleo. Por esto de acá. Eso es un axioma en economía. Suben los impuestos, baja la actividad económica. O sea, sobre todo los impuestos indirectos, ¿no? Pero sí, esto también de alguna manera es una afectación para la empresa privada, porque la empresa privada apoya este acuerdo. Porque hay dos grupos de empresas privadas, ¿no? La empresa privada que está ahí en la calle todos los días viendo cómo se desenvuelve y los grandes grupos de poder que utilizan esto en función de objetivos muy concretos que ya les voy a indicar, ¿no? De qué se trata. La otra medida es los subsidios. Subsidios al diésel, a la gasolina y al gas, se eliminan. De aquí en unos meses vamos a estar pagando mayores costos de gasolina, $3, $4 un galón, y la bombona de gas subiría entre 8, 10 o $12 la bombona de gas, de aquí en unos meses. Es decir, olvidémonos de los almuerzos de $2,5, $3, $3,5. Olvidémonos de eso. El almuerzo más barato con estas medidas costará $5 o $6, ¿no? Pero hay algunos analistas que mantienen que, por ejemplo, el mantener el subsidio del gas, que, por ejemplo, los ecuatorianos de clase media sí podrían pagar quitándoles el subsidio, porque algunos mantienen el criterio de que es demasiado paternalismo del Estado hacia la ciudadanía. Si tú eliminas el subsidio del gas, ¿no?, recuperas alrededor de $400 millones, ¿no?, que con un presupuesto de 30.000 millones es una cosa muy chiquitita, y un PIB de más de 100.000 millones es una cosa absolutamente insignificante. Pero el momento en que recuperas eso, los almuerzos suben y el salario de los trabajadores baja. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que subir los salarios para compensar eso. Así de simple, ¿no? Tiene que haber un equilibrio económico entre el estilo de vida con lo... Entonces ya, tú quitas el subsidio al gas, pero inmediatamente sube los salarios de los trabajadores para que se compense el diferencial, si tú quieres, ¿no? Porque no es el subsidio al gas, es el subsidio a la energía. Y la energía sostiene los precios relativos. Te cuento una historia. Estados Unidos tiene una enorme estructura de subsidios a la agricultura, igual los europeos, enorme, de cientos de miles de millones de dólares. Y esos subsidios generalmente no van a los pequeños propietarios, a los pequeños productores, van a las grandes empresas. El subsidio, por ejemplo, agrícola va a Monsanto, a Bayer, esos grandes grupos empresariales. Y en Estados Unidos no se hace ningún problema de eso. ¿Por qué? Porque el subsidio a los alimentos en Estados Unidos forma parte de lo que ellos llaman la seguridad nacional.
Es decir, tiene que ver con la guerra, tiene que ver con la capacidad de aprovisionamiento en contextos de guerra. ¿No? ¿Por qué? Porque eso pasó en la Primera Guerra Mundial, pues Alemania perdió cuando le hicieron un bloqueo y no pudieron entrar alimentos en Alemania en la Primera Guerra Mundial, y ese país estuvo bloqueado y finalmente tuvo que ceder posiciones, ¿no? Fue uno de los factores. Con esa comparación, o eso que nos acaba de comentar, ¿el Ecuador podría estar dirigiéndose a ese caos? Entonces, cuando tú haces un subsidio, lo haces por otro tipo de razones. En este caso, cuando subsidias la energía, mantienes todos los precios de la economía alrededor de la energía. Entonces, la economía se puede mover, pero hay, si tú quieres, una estabilidad de los precios. Cuando quitas la estabilidad, tienes que buscar otros soportes a la estabilidad. Entonces, por ejemplo, el año pasado nosotros subsidiamos directamente a los grandes empresarios 4.000 millones de dólares. Ese es el costo de la Ley de Fomento Productivo. Es un subsidio que hemos hecho a los grandes empresarios para que ellos generen empleo. Les hemos dejado de cobrar las multas, intereses y recargos que tenían con el SRI, incluso con la Seguridad Social y demás. Ellos tenían multas, no les cobramos, es subsidio. Pero a nadie se le ocurrió decir, claro, que el subsidio al gas era malo y el subsidio a los empresarios era bueno. Son subsidios, son estrategias que la economía adopta en función de la coyuntura. Quiere decir que con lo de lo que pasamos hace unos meses, lo de la remisión tributaria. Efectivamente, la Ley de Fomento Productivo. La Ley de Fomento Productivo que beneficiaba, si bien a los morosos que no pagaban los impuestos, pero no había un beneficio para quienes habían pagado a tiempo. Efectivamente, se llama riesgo moral, porque los empresarios ahora saben que si no pagan les va mejor. Y ese es un subsidio. Alguien tiene que poner el dinero que ellos no pagan. Alguien está poniendo, ¿no? Es el Estado el que está poniendo. Es un subsidio a los empresarios. Es decir, el Estado le está pagando a los intereses de los empresarios que no han pagado en años. Exactamente. Y suman 4.000 millones. Y el gas suma 400 millones. Entonces, fíjate el razonamiento. Nos molesta el subsidio del gas de 400 millones, pero no nos molesta el de 4.000 millones. ¿Qué subsidio el Estado? Que en ambos subsidia el Estado. En 2018, el gobierno del presidente Lenín Moreno realizó 2 medidas de austeridad. La primera, que fue donde anunció que vendería los aviones de la presidencia, que hasta el momento no lo ha hecho, bajó el sueldo a los a funcionarios de nivel jerárquico superior. Después vino la segunda medida de austeridad o medida económica, que era el subsidio, quitarle en cierta medida el subsidio a los combustibles. De alguna manera, esto ya ha venido, en 2018 que se hizo, nos venía preparando para lo que se viene ya con el acuerdo. Sí, es la estrategia de la rana en la olla de agua caliente, ¿no? Si tú le cocinas una rana y le pones en la olla de agua hirviendo, la rana salta. Pero si le pones en una olla de agua y le vas subiendo la temperatura poco a poco, la rana se cocina. Nos están cocinando. Desde el año 2018 empezaron a subir la temperatura y no nos damos cuenta. Y están yendo cada vez en pasos más importantes, cada vez más importantes, ¿no? Entonces hay que decirle al ciudadano que el agua está caliente, que nos están cocinando, que tenemos que salir de esa olla, si no nos van a cocinar. Es lo que estoy diciendo. Exactamente, tu metáfora es muy pertinente. ¿Cuáles son las etapas que sigue un Estado para llegar finalmente a este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? La primera etapa es política, porque tú no necesitas eso. Lo que sería que ya pasó en el 2018 con las 2 medidas económicas que aplicó. Y aquí están en la carta de intención, reconocen esas medidas como parte de los acercamientos previos. Porque en el año 2005, cuando se cae Lucio Gutiérrez, lo primero que hace Palacio es romper con el Fondo Monetario Internacional. Porque el Fondo Monetario fue el causante de la crisis de 1999. Entonces se produjo una ruptura con el Fondo Monetario y eso catapultó a la figura del entonces ministro, que fue Correa, a la presidencia. Porque ya vivimos 2 décadas de estas cartas de intención seguidas, ¿no? Entonces era necesario romper con el Fondo Monetario Internacional en esa coyuntura. Ahora, luego de 16 años, el gobierno de Lenín Moreno hace eso. Todos los gobiernos que firman con el Fondo Monetario, todos los gobiernos tienen crisis políticas, todos, por concepto. Todos los gobiernos. ¿Cuáles serían las otras 2 etapas? ¿Son 3 etapas para llegar con este acuerdo? La primera es el acercamiento. La segunda es cuando vienen las misiones del Fondo Monetario y trabajan con el staff de aquí adentro, sobre todo Banco Central, el Ministerio de Finanzas, y establecen las metas con el acuerdo del gobierno. Y la tercera es la suscripción de la carta de intención.
Ahora, ¿por qué el gobierno no ha hecho público cuáles son las condiciones que puso el Fondo Monetario Internacional? Porque políticamente le significa perder credibilidad, perder legitimidad. Porque fíjate lo que hace el gobierno. El gobierno les llama a esta carta de intención, les llama plan de prosperidad. Así les llama. No sé si ¿Pero has qué visto. tiene de prosperidad ese plan? En el ¿O tuit solo que el nombre? hizo el gobierno le llamó, si tú revisas el tuit del gobierno, les llama plan de prosperidad. Pregunto, ¿cómo puede ser posible que se llame plan de prosperidad a esto cuando se establece una caída de la economía en el 0,5%? Es decir, ¿de qué prosperidad estamos hablando? Eso se llama cinismo, eso se llama mentirle al país. El gobierno de Lenín Moreno le está mintiendo al país de una forma cínica. Va a producir una contracción económica, va a castigar a sus electores, a todos los hogares, una profunda recesión, y a eso le llama prosperidad económica. Y dijo en el tuit, si no me equivoco, dice, esperemos que llueven los beneficios, así dice, porque es un plan destinado a los empresarios. O sea, es clarísimo. Esto está destinado a los grandes empresarios, no al empresario mediano y pequeño, no, a ese pequeño grupo de empresarios que están cerca del poder. Porque, ¿por qué se firma esta carta de intención si va a provocar una crisis? Por dos razones básicas, ¿no? Y eso hay que decirlo. La primera, porque en esta carta de intención se establece todo el proceso de privatizaciones. El gobierno, los sectores que están al lado del gobierno quieren privatizar. ¿Y qué significa privatizar? Significa llevarse la infraestructura pública. Pero ¿cómo pueden privatizar si no existe un aval, una legitimidad? Este les da el aval y la legitimidad, esta carta de intención. Ahora, el presidente Lenín Moreno, cuando ya se hizo público este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en su habitual cadena de los días lunes, él manifestó que este crédito del FMI iba a ser para obra social, no iba a ser para pagar gasto corriente de lo del país. No hay obra social porque el gobierno ya redujo la obra social. O sea, no hay eso. Pongo un ejemplo, el programa de atención a las mujeres en situación de violencia. Ese programa tenía un presupuesto de 8 millones de dólares, ¿no? Y el gobierno de Lenín Moreno lo redujo a 600.000 dólares. Entonces, no hay ningún enfoque en política social. Es absolutamente falso. Le están mintiendo. Es como decir, mira, te voy a destruir, pero le voy a llamar a eso derechos humanos y, no sé, paz, búsqueda de la paz, etcétera. No voy a provocar una crisis en tu sociedad y le voy a llamar plan de prosperidad. Eso es cinismo a nivel gubernamental. Ahora, economista, usted, bueno, en el gobierno anterior también fue bastante crítico, me parece que no formó parte del gobierno del expresidente Rafael Correa, y fue bastante crítico, inclusive el expresidente fue muy duro incluso con sus críticas. Usted ha manifestado de que si bien el gobierno actual está provocando una crisis, pero se pudo evitar esa crisis. Entonces, bajo ese argumento de usted, que el gobierno está provocando una crisis, estaría confirmando lo que el expresidente Correa dijo cuando salió del poder, que dejaba la mesa servida a nivel económico, con una estabilidad económica. Entonces, ¿eso sí fue cierto? Mira, había estabilidad económica. El gobierno llegó a niveles de endeudamiento y además violentó la estructura jurídica con respecto al endeudamiento que es real. El gobierno anterior se caracterizó por ser un gobierno corrupto, un gobierno autoritario, y cualquier proyecto político tiene que validarse desde la ética, ¿sabes? Cualquier propuesta que nosotros hagamos tiene que estar sustentada desde la transparencia y la moral. Y el gobierno anterior transgredió los límites de la ética. Ese es un cuestionamiento que no podemos soslayar, creo yo. En ese sentido, cuando recibe el gobierno Lenín Moreno tenía todas las posibilidades de llevar el gobierno en un sentido de creación de empleo, que es lo que hizo el primer año. El primer año la economía se recuperó, pero inmediatamente el gobierno de Lenín Moreno adscribe a la agenda de los empresarios, les permite que los empresarios nombren al ministro de Finanzas, y los empresarios, una vez que están en el Ministerio de Finanzas, lo primero que hacen es una ley para perdonarse impuestos no pagados. Eso se llama política corporativa, que le implicó al Estado ecuatoriano la pérdida de 4.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, lo que es cuestionable del gobierno de Moreno es la forma por la cual conduce
la economía en función de los intereses de los grupos empresariales, no en función del pueblo ecuatoriano. Ahora la dinámica de esta entrevista y lo bueno de las redes sociales es Sí. la interacción con la ciudadanía que están conectados, y gracias por seguirnos en esta página. Por acá nos dice Sol, saludos y apoyos desde Bruselas. Cristian Gallego nos dice, buena entrevista, saludos al economista, una consulta. ¿Qué fin tienen los bienes de carbono de los proyectos sociobosques y sociopáramos donde están destinados los fondos económicos? Eso tiene que aclararlos el gobierno, porque hay un montón de proyectos, un montón de negociaciones, y este gobierno no se ha caracterizado por la transparencia. Porque fíjate tú, esto de aquí que estamos discutiendo, en realidad es para cubrir y proteger las privatizaciones. Ya tienen listo el paquete de privatizaciones, está ya para privatizar, pero necesitan el aval del Fondo Monetario. Es decir, si nosotros frenamos la carta de intención, podemos salvar la infraestructura nacional. ¿La podemos frenar? ¿De qué manera? La Constitución. Eso había una duda, y hay una duda en realidad. La Constitución establece que para poder firmar con el Fondo Monetario Internacional tiene que tener la aprobación de la Asamblea Nacional. Sí, pero el gobierno no lo ha hecho, pero ya ha firmado un acuerdo. Es ilegal, es inconstitucional. ¿Y cómo se puede hacer entonces para frenar esto? En el próximo gobierno se puede hacer exactamente como se le hizo a Correa con una comisión auditora de la deuda, se puede hacer lo mismo, y podemos definir responsabilidades penales para el presidente de la República, para la presidenta de la Asamblea, para el ministro de Finanzas y la presidenta del Banco Central. En el artículo 419 de la Constitución dice que todo tratado internacional, y tratado es el nombre genérico, en los tratados están acuerdos, están cartas de intención, está todo eso. Todo lo que tiene que ver entre el gobierno y otras instituciones tiene que ser conocido por la Asamblea. ¿Cuál sería el paquete de privatización que tendría que aplicar el gobierno cuando le apruebe el Fondo Monetario Internacional? Las telefónicas. Tienen listo ya el paquete para privatizar las telefónicas, eléctricas, todas las hidroeléctricas que se construyeron, carreteras, seguridad social, banca pública de desarrollo. Está todo eso. Bien, por aquí Patti Campoverde nos dice, economista Dávalos, muy interesante su exposición, por favor infórmenos, nosotros como ciudadanos, ¿qué debemos hacer ante tanta infamia que terminará por destruir el país? Estar conscientes de eso, pedirle a la Asamblea, estoy pensando en convocar a la ciudadanía para reunirnos en la Asamblea, para que la Asamblea conozca y se incorpore en el orden del día el conocimiento de este acuerdo, de esta carta de intención, que se cumpla con el orden legal y que la Asamblea lo denuncie. Milton Canusa nos dice, pregunta, ¿cómo asimilar lo que pasa con la política económica cuando desde la ciudadanía existe un desinterés al elegir nuestros gobernantes? ¿No será esto una opción para que como ciudadanos consideremos la privatización del Estado y la reducción del mismo en la vista que nuestros gobernantes nos ahorcan con impuestos y el cáncer de la corrupción? No se puede privatizar el Estado porque el Estado no es una cosa, es una relación social. El Estado es ciudadanía, por ejemplo, no se puede privatizar la ciudadanía. El Estado significa contrato social. El contrato social lo establecen los ciudadanos para crear el Estado. No hay cómo privatizar el Estado, ¿no? Y pienso yo que la corrupción se combate con transparencia, ¿no? Se combate con instituciones. Y si los ciudadanos se equivocan en las elecciones, bueno, son las reglas del juego democrático, ¿no? Son los mismos ciudadanos los que sufren las consecuencias de esas malas decisiones. Pero si hablamos de democracia, la democracia no inicia y no termina solo con dar el voto a un cierto gobernante. De acuerdo. Pero eso implica las formas de la democracia. El procedimiento de la democracia es el voto. El segundo son las instituciones. El tercero es la transparencia que las instituciones le deben a la sociedad. Bien. Deli Carmona Cueva nos dice, saludos economista, ¿cómo podemos actuar el pueblo para salir de este atropello? Debe ser. Sí, pongamos me gusta, compartamos esta entrevista, busquemos la información, yo puedo socializar esto a través de correo electrónico, etcétera, para enviarles la carta de intención, hagamos grupos de discusión. En Loja tenemos a Juan Carlos Torres del Foro de Economía Heterodoxa, ¿no? Reunámonos con ellos para que ellos puedan analizar esta carta y las consecuencias en la gente de todos los días, la gente que trabaja, la gente que toma bus, la gente que va a la universidad, la gente que está en el desempleo, a todos nos afecta esto. Bueno, Osvaldo Giovanni Ortiz nos dice, eso le gusta a la gente, buscar trabajo fuera, pero no hay quien les pare. Victoria nos dice, no le están beneficiando al sector privado, sino a la oligarquía de la élite.
Sí, eso es verdad. O sea, el sector privado es mucho más allá que un grupo pequeño de grandes empresas oligárquicas, ¿no? Que son los principales beneficiarios de esto. Eduardo Chamba nos dice saludos, economista Pablo Dávalos. Álvaro Córdoba, aquí hay una pregunta bastante interesante que también me iba a esto. ¿Renunciará el presidente Lenín Moreno? Yo creo que sí. Estamos a un paso de obligarle a renunciar. Yo tengo una tesis que vengo manteniendo desde que se dieron las elecciones en 2017, y cuando se posesionó con el primer discurso que dio en la posesión del 24 de mayo el presidente Lenín Moreno, donde fue tal vez a lo mejor un respiro de libertad para un país que venía con la vara muy alta de un gobierno que había sido, no sé cómo calificarlo, porque algunos críticos lo tienen con distintos calificativos, pero en ese discurso ya se podría evidenciar que el presidente Lenín Moreno, o al menos yo lo vi de esa manera, de que el presidente Lenín Moreno no iba a durar más de 2 años en el gobierno. Yo creo que es una hipótesis plausible porque yo tengo la impresión de que él fue puesto ahí por Alianza País, por la estructura de Alianza País, para después sacarlo y permitir el recambio con Jorge Glass. Y que el presidente Moreno como que sabía que su situación era transitoria y por eso posibilitó, si tú quieres, la implosión de ese partido. Primero dio paso o generó las condiciones para que Glass renuncie, ¿no? Para que si no renuncia sea encausado por la Asamblea Nacional, ¿no? Y se reconfigure la derecha. Y poco a poco Lenín Moreno se fue hacia posiciones de derecha porque ahí podía obtener la gobernabilidad, pues, ¿no? Pero claro, ahora también la derecha le va a pasar la factura y es muy probable que dentro de esa factura esté considerada su renuncia. Ahora algo, usted ha venido mencionando que hay o que va a haber una desdolarización. ¿Qué va a pasar con la dolarización de nuestro país? El razonamiento es el siguiente, esta carta de intención provoca una contracción económica. Cuando hay contracción económica, y aquí está el dato, entonces los inversionistas, los empresarios, no pueden colocar su dinero al interior de esa economía porque en contracción económica no existe la suficiente tasa de retorno al capital que permita compensar el esfuerzo de la inversión. Esos empresarios entonces buscan dónde colocar sus inversiones. Entonces, por una parte hay contracción, por otra parte esta carta de intención abre la balanza de pagos. Es decir, antes había el impuesto de salida de divisas, pero ese impuesto, la carta de intención dice que hay que eliminarlo. Entonces, cuando se elimina eso, los capitales pueden salir al exterior. ¿Qué tenemos entonces? Contracción económica y fuga de capitales. Y el Estado no tiene la capacidad de generar liquidez para soportar la crisis de liquidez. Poco a poco los dólares empiezan a reducirse, a reducirse, a reducirse, hasta que llega un momento crítico cuando los bancos en ventanilla te dicen no tengo dólares para pagarte un cheque, la tarjeta o pagarte la libreta de ahorros, no tienen dólares. ¿Qué hace ahí? Entonces el gobierno tiene que cerrar el sistema financiero por unos días, recoger todos los activos y con esos activos tener una nueva moneda, ¿no? Emitir una nueva moneda. Entonces abre los bancos, emite la nueva moneda y con esa nueva moneda empiezan a realizarse las transacciones. Pero entonces aquí se estaría corriendo riesgo la dolarización. Sí, totalmente. Con esta carta de intención eso es bastante. O sea, un cambio de moneda, quiere decir. Es totalmente. ¿Y a qué moneda podríamos ir? Depende de lo que haga el gobierno en esa coyuntura. Depende. Bien, Marcelita Contreras nos dice saludos Pablo, sabemos que este gobierno nos está sirviendo en bandeja de plata al neoliberalismo, saludos al próximo presidente de la República. No, eso también vamos a hablar, no. Que también es necesario preguntárselo. Tania nos dice excelente entrevista, economista Dávalos, un saludo caluroso desde el Carchi, una consulta. ¿Esto afecta a la asignación presupuestaria de los GATS? Totalmente, se reduce la asignación. ¿Cuánto aproximadamente se reduciría? Estaríamos en una reducción de aquí a 3 años no menor a un 8 o 9% en conjunto. Se reduce. Roberto López nos dice, excelente Pablo, a decir las verdades e informar a la colectividad de las barbaridades de este gobierno. Son mensajes y criterios de quienes nos están viendo. Osvaldo también ahí dice, ahí me gustó, avise cuándo para ir a respaldar. Carlos Lima dice, se habla de 500 millones de ahorro en masa salarial y algunos dirigentes sindicales dicen que va a existir 180,000 despidos. ¿Se sabe el número exacto de despedidos al sector público? Eso ya lo hablamos al inicio. Sí, lo hablamos. Una cantidad no menor a unos 100,000 despidos públicos de aquí en 3 años. Hasta el fin del gobierno del presidente Lenín Moreno. Diego García, que también es economista lojano, le envía saludos. Hola, Diego. Punto de vista global dice, saludos economista, cómo hacer una conciencia
y socializar las políticas económicas que nos afectan a los más vulnerables. Con programas como este, ¿no? Jaime Osvaldo Morales dice, saludos desde Imbabura, magnífica el análisis, pues coincidimos con el análisis desde las comunidades de Antonio Ante. Saludos de Imbabura. Diego García Vélez nos dice, ¿qué opinas sobre la aplicación de un IVA diferenciado en el país? ¿Cómo se hace en España, por ejemplo? Habría que mantener las exenciones tributarias y habría que mantener el IVA hasta que la economía se recupere. Si bajamos el IVA, tenemos la posibilidad de aumentar el consumo. Si aumentamos el consumo, tenemos la posibilidad que las empresas salgan de los stocks acumulados. Si las empresas salen del stock acumulado, empiezan a contratar más empleo. Entonces, una primera política sería de reactivación económica bajando el IVA. Edgar Ramiro también nos dice, saludos economista Pablo Dablas, futuro presidente. Eso también lo vamos a hablar más adelante, es necesario preguntárselo. Castañeda James dice, saludos economista, excelente ponencia. En el caso de la renuncia del presidente Moreno y el adelanto de elecciones, ¿cree usted que el ambiente político electoral ayuda al país? Es muy difícil, creo que dadas las circunstancias, el partido más sólido en este momento, si hay una muerte cruzada, sería el Partido Social Cristiano, que son quienes están detrás de estas medidas, de hecho, ¿no? Recordemos que el Partido Social Cristiano fue el partido que provocó la crisis de 1999. El gobierno de León Febres Cordero también firmó una carta con el Fondo Monetario Internacional. Y sucretizó la deuda, y transfirió miles de millones de dólares a los empresarios. Milen Efren Añasco dice, cordiales saludos, doctor Pablo Dávalos. ¿Se podría conseguir la carta de intención del FMI? Un texto donde se hable de las consecuencias para promaterializarlo y discutirlo en los colegios. Sí, lo vamos a preparar con el Foro de Economía Heterodoxa. José Marías dice, estimado doctor, le saluda a su alumno de maestría en la Ecotec, excelente explicación. Pájaro Volador nos dice, eso quiere decir que volveríamos a las famosas devaluaciones económicas que anualmente se las hacía y la Morena por la capacidad del pago del trabajador, del empleado público o de la ama de casa. Perfecto, efectivamente, es muy posible eso. Carla Guevara dice, solo el pueblo puede determinar esto, deben salir a las calles para que nuestra voz sea escuchada y generar conciencia. Alberto dice, saludos economista, ¿qué opina de la inversión extranjera que dice el gobierno que ha sido más alta? ¿A qué se debe si ahora hay más importación que el año anterior? No, aquí la inversión extranjera, de acuerdo al Fondo Monetario, no crece mucho, ¿no? De 0,8% del PIB pasa al 1% del PIB, o sea, casi nada. O sea, no es significativa aquí la inversión extranjera directa. Notku Rosaski dice, economista Johnny Yanaka, vicepresidente de la Asociación de Estudiantes de la FESE, UCE de la Universidad Central del Ecuador, ¿cuándo se realiza un pronunciamiento oficial del Foro de Economía Heterodoxa sobre las consecuencias del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y se debe defender la no aplicación de este acuerdo en las calles? Nos vamos a reunir ahora y el día jueves tenemos un taller de trabajo y allí haremos público una rueda de prensa nuestro pronunciamiento. Marcelo Fabián nos dice, saludos economista Pablo, con la supuesta salida del señor Lenín Moreno, ¿qué tan legítimo sería la subida de a la presidencia del vicepresidente Otto Sonnersholzner? Es legal, no sé legítimo, pero sí es legal. Lo que tendría que hacer y lo que probablemente haría el vicepresidente es muerte cruzada, es decir, convocar elecciones anticipadas. ¿Pero usted cree que nos vayamos a una muerte cruzada cuando se tiene 2 años para quienes aspiran, que serían... La muerte cruzada hasta el tercer año, ¿eh? Sí, por supuesto. Claro. Pero ¿sería prudente una muerte cruzada ahora, si bien con la difícil situación, la crisis política que se está viviendo, la crisis económica también que se está viviendo? No hay crisis económica, crisis económica está inventando el gobierno. Según el gobierno, yo me voy Claro. según a lo que dicen las palabras del gobierno actual. ¿Valdría una muerte cruzada cuando hay 2 líderes dueños de tintas políticas como son el movimiento Creo, el movimiento el movimiento Partido Social Cristiano, que aspiran a ser candidatos y tienen 2 años para promocionar, que ya lo están haciendo, para recorrer el país? ¿Usted cree que una muerte cruzada ahora vendría bien para ellos? Pero es un escenario muy plausible, ¿no? Es un escenario muy plausible. O sea, yo no le vería raro que el presidente de la República renuncie en estos meses. O sea, no sería raro, habida cuenta de lo que está pasando. Solo imaginémonos que la Asamblea finalmente con la comisión INAPAPERS determina indicios de culpabilidad.
Si la Asamblea determina eso, el presidente está liquidado. Pero la Asamblea lo que ha aprobado es la conformación de una comisión, pero para analizar esta denuncia que fue publicada por el único portal digital. Cabe mencionar que los medios digitales sí hemos hecho fuerza a lo que los medios tradicionales Digamos han que esta decidido comisión no publicar. Analiza y determina que lo publicado por el portal digital es verdadero. ¿Qué pasa ahí? Pero no es lo mismo analizar que investigar, que es lo que va a hacer la comisión por la cual aprobó el CAL. Entonces, si esta comisión determina sus conclusiones que la información es correcta, el siguiente paso es archivar eso. Y eso, si se archiva eso, tiene costo político a esos partidos que buscan la presidencia. ¿No te parece que la mejor jugada para ambos partidos es quién se lleva primero la cabeza a Lenín Moreno? Y eso les podría dar el aval y la energía política para participar en las elecciones entre este año y el próximo. El próximo Leonardo Rubén Cáceres nos dice: Pablo Dávalos, no te quedes callado, eres una persona que puede llegar muy lejos, defiende este país. Alejandra Sánchez nos dice: Moreno renunciará, pero dejando ya consolidado su convenio con la carta de intención de la FMI. Efectivamente, es lo que yo pienso. Yo también coincido con ese criterio. Fredes Simbaña dice: economista Pablo, ¿qué gestión elegiría usted? ¿Cómo que no entiendo? No sé qué gestión, ¿qué papel jugaría? Me parece el papel que estoy jugando en este momento es indicarle a la sociedad que la sociedad reaccione para evitar una crisis como la del 99. La crisis del 99 pudo haber sido evitada. Entonces lo que le estoy proponiendo a la sociedad ecuatoriana es evitemos otra vez regresar a 1999. ¿Y esta supuesta crisis de ahora también se la pudo evitar? Totalmente. ¿Cómo? Con políticas de reactivación económica. Punto. Fíjate tú que el Banco Central proyectaba crecimiento económico este año. El que está generando la crisis es el Fondo Monetario, no la economía. Bien, Paul Sánchez nos dice: saludos economista, hace tiempo usted se pronunció sobre el sistema de creación de las condiciones para que la economía del país se deteriore. ¿Puede explicar la afinidad? Sí, yo había anunciado que hay de por medio la generación de una crisis, ¿no? Yo le llamé crisis inducida y estamos viviendo eso. Usted ya lo anunció esto hace unos meses atrás. Perfecto. Se está cumpliendo lo que anuncié. El gobierno le está dando la razón a lo que usted... Y me dice terrorista. Y lo que actualmente el ministro de Economía, Richard Martínez, en Loja ha dicho en los medios de comunicación que es un terrorista económico. Pero yo anuncié lo que está pasando en este momento. Dice Alexandra Flores, dice: buenas tardes economista, le saluda Alexandra, mi pregunta es la siguiente: ¿cuáles son los costos y salidas de la dolarización? Ni pensarlo, más dura y más fuerte que 1999, estaríamos peor que Venezuela. ¿Caeríamos a tanto así, a una crisis así? Así es, sería terrible, por eso hay que evitar eso. Pero ¿cómo lo podemos evitar? Porque lamentablemente el gobierno anterior, en 10 años que estuvimos, si bien a la ciudadanía no le permitió salir a las calles, porque si salía a protestar eran encarcelados, y ahora a lo mejor la ciudadanía tiene miedo de salir a protestar frente a estos que pague los costos de la crisis. Atropellos, a lo mejor. Que pague los costos de la crisis. Claro, si tiene miedo de protestar. Claro. Pero hay que protestar. ¿Cuáles serían los costos si la ciudadanía deja pasar esto? Primero, que se van a llevar la infraestructura del país, grupos económicos. Segundo, que hay grupos que el momento en que tienen la posibilidad de manejar la moneda, inmediatamente manejan la renta de la devaluación. Los agroexportadores otra vez tomarían el poder. Entonces hay que evitarlo. Hay que evitar, por eso estoy participando en todos los programas a los que me invitan, diciéndole al país: ojo con esta carta de intención, evitémoslo. En este momento la pelota está en la Asamblea Nacional, ahí está la pelota. Creo que a la Asamblea Nacional le corresponde un pronunciamiento al respecto. ¿Y la función judicial también podría actuar tal vez? No la función judicial, pero sí la Corte Constitucional. Vamos a poner una demanda de inconstitucionalidad a esto, porque si no hay el pronunciamiento de la Asamblea Nacional, esto no es constitucional. Nos vamos a pedir la inconstitucionalidad de esto. Pero ¿cómo saber que la Corte Constitucional sí tiene independencia de funciones cuando, le cuento un caso reciente, un ciudadano presentó una acción de protección ante la jueza constitucional por el no investigar las supuestas cuentas offshore que vincularía al presidente Lenín Moreno y a su círculo más cercano? Pero el dictamen de la jueza fue que no aceptó el pedido. No aceptó el pedido y que la conversación filtrada el pasado 7 de marzo en el Pleno de la Asamblea Nacional entre la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, y la ministra del Interior, María Paula Romo, era parte de la cotidianidad.
Sí, o sea, pero ahí una cosa es que se defienda cierto marco institucional y otra cosa es la dolarización. Vamos a pedirle a la Corte Constitucional, si la Asamblea finalmente no toma ninguna decisión, que la Corte Constitucional tome decisiones, ¿Usted que ella le salve al va a país. liderar esto? Si hay posibilidades, por supuesto. Bien, ahora, cuando se anunció este acuerdo oficial entre el gobierno del presidente Lenín Moreno y en una cadena nacional dijo que se debe salir de la crisis y que su plan de prosperidad de su gobierno es apoyada por la comunidad internacional, que es lo que dijo públicamente. Está mintiendo. ¿Esto es Lo cierto? único que está aquí, los mismos créditos que teníamos con la CFN, por ejemplo, con el Banco Europeo de Inversiones, son los mismos. La cantidad no cambia. Lo que aumenta son los créditos del BID, aumentan los créditos del Banco Mundial y el FMI. Entonces suma todos esos créditos y le sale 10.000 millones de dólares. Pero según ¿no? el criterio del presidente Lenín Moreno, el criterio del ministro de Economía Richard Martínez, la única vía era el Fondo Monetario Internacional. Para él, pero hay otras vías. Si él quiere destruir al país, hay que impedírselo, ¿no? El Fondo Monetario es la vía más rápida para destruir el país. Hay que impedirlo. Carmita Valareza por aquí nos dice, punto de vista global, dice, saludos economista, cordiales desde Nueva York, por favor, ¿cómo nos podemos comunicar con usted? No sé si En las redes sociales, por Facebook. Carmita Valareza dice, buenas tardes, y ahora señor Dávalos, ¿cuál sería hoy la salida más efectiva para no caer en esta crisis de la dolarización o qué deberíamos hacer como pueblo ecuatoriano? Exigirle a la Asamblea Nacional que la Asamblea denuncie esta carta de intención, que la Asamblea Nacional aplique el artículo 419 y en función de eso se denuncie esto y con esto se termina la carta de intención. Pero se lograría algo en la Asamblea Nacional cuando las fuerzas políticas están peleando, cada dueño de tienda político de sus distintas bancadas se están peleando y dicen luchar contra la corrupción, pero en acción han hecho otra cosa. Pero vamos a pedir a los ciudadanos exactamente eso, que se nos reciba en la Asamblea Nacional y que la Asamblea Nacional se pronuncie. Hay que respetar la estructura institucional, pues, ¿no? Fin, ya para ir concluyendo, ¿no era necesario este acuerdo, la firma con el Fondo Monetario Internacional? Para nada. Se inventaron esto. O sea, no era necesario. Primero que nos dan apenas 1.400 millones de dólares, nos dan 1.400 millones por año en 3 años. 1.400 representa el 1,2% del PIB. No es nada, absolutamente nada, ¿no? Y con respecto a la liquidez, tampoco nos ayuda absolutamente en nada. ¿Cuáles serían los beneficiados de la desdolarización de la que usted menciona? Exportadores, por ejemplo, grandes grupos de exportadores que podrían recuperar la tasa de devaluación en beneficio propio, los grandes grupos económicos. Pamela Cristina nos dice, ¿por qué se propone eliminar el impuesto a la salida de divisas? Porque este momento los inversionistas ecuatorianos saben que la economía ecuatoriana está en caída y necesitan colocar sus recursos en el exterior sin pagar el impuesto a la salida de divisas, ¿no? Es decir, la fuga de capitales. Entonces no quieren pagar el impuesto de la fuga de capitales. Los dos últimos mensajes que ya leemos, Nacho Rivadeneira dice, Lenin va a terminar su periodo como presidente, es mentira que se va. Bueno, son criterios. José Francisco Paqui dice, economista, felicitaciones por informar, los medios no dicen nada al respecto. Es verdad. O sea, lo de Lenín Moreno se queda o se va son hipótesis de trabajo, ¿no? Que claro, tienen muchos actores políticos. Esperemos que cumpla el periodo, esperemos que cumpla, ¿no? Y que se mantenga la institucionalidad, pero no sería nada raro que termine renunciando. Ya renunció el vicepresidente, ¿no? O le renunciaron. Santiago Costa nos dice, estimado Pablo, saludos desde el sur del país, esperamos tenerlo pronto por acá. Milen Efren Añasco, ¿cuáles son los beneficiarios de la firma de la Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional? Los banqueros, las cámaras empresariales y los grupos que buscan la privatización. Que en nuestro país hay muchos. Está el consejero presidencial Cuesta, pues. Él ya tiene casi lista la privatización de Telefónica, Seguro Social, eléctricas y demás. Y él fue el ex secretario, porque ya no está, el Cuesta, Jurado también. Jurado, perdón, que tuvo que ver con esto de los cobros de los seguros de GEA. Exactamente. O sea, estamos ante la estrategia de corrupción más vasta desde el retorno a la democracia. Se van a llevar más de 50.000 millones de dólares a un precio mínimo. Es eso lo que está en juego. Pablo Dávalos, ¿con qué ideología se define? Yo soy de izquierda. Yo soy de izquierda, soy militante del movimiento social de la CONAI y de Pachacuti. Yo soy de izquierda.
Es necesario preguntarle aquí, ya que tengo la oportunidad de entrevistarlo. ¿Será que Pablo Dávalos se proyecta para ser candidato en el 2021? No, ya no quiero saber nada de elecciones para nada. O sea, te puedo garantizar, no. ¿Por Es qué? aquí un ejercicio ciudadano. Salí muy desgastado las últimas elecciones para la alcaldía de Quito, entonces no quiero volver a desgastarme a ese nivel. Entonces, no. Bien, finalmente un mensaje final para la ciudadanía, nuestros seguidores que nos siguen desde el sur del país. Un abrazo y seguir adelante con este ejercicio de transparencia, con este ejercicio de responsabilidad, perder el miedo, asumir lo que el presidente Roosevelt decía hace ya más de 60 años, solo hay que tenerle miedo al miedo mismo. Bien, economista, agradecerle y Gracias. agradecerle por recibirnos en su casa y permitirnos Gracias. por primera vez esta entrevista, y para mí ha sido Gracias. un gran reto y un halago haberle entrevistado. Muchas gracias, hasta la próxima. Bien, con esto nos despedimos. Gracias a todos nuestros amigos por seguirnos.